Saben que en la Eucaristía hay dos mesas. La mesa de la palabra, que es esta palabra que hemos puesto sobre la mesa de la Eucaristía. Lo hacemos por una deferencia para no daros la espalda, pero es también para sintetizar un gesto litúrgico que es muy importante en la Iglesia. Y esta palabra tiene esta finalidad. La palabra de Dios es palabra de vida, espada de doble filo y tajante que va marcando toda nuestra vida. Muchas veces en la Iglesia, se ha pecado de pasar por alto toda la fuerza que tiene la palabra de Dios. Incluso se decía antiguamente, este padre más joven, si llegas al ofertorio has oído misa, esa tabulación que había. La Eucaristía es el encuentro del pueblo de Dios peregrino en este mundo, y la Eucaristía es para acoger fuerzas, como os decía ayer yo creo, para el pan de la vida, el pan del camino, para poder llegar a nuestro destino, que nuestro destino es llegar a Dios. Y creo que es importante la palabra. Y hoy queremos, como tantas veces, en esta celebración de la Eucaristía, diríamos, iluminar nuestra vida en este sábado con la palabra de Dios. La primera lectura que hemos proclamado de la profecía de Miqueas, cuando el profeta dice: pastorea tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apacienta como antes en Basán y Galad. Está realizando una súplica seria el profeta. Esta súplica que vale para todos nosotros y que vale para este mundo, este momento, donde somos la heredad del Señor, que nos sacó no de Egipto, nos sacó de la muerte por su muerte en la cruz. Cristo nos sacó para que viviésemos en la libertad de los hijos de Dios y para que fuésemos hombres y mujeres de fe recia y de esperanza, como decía yo antes, esperanza firme y constante en la caridad, en el amor. Y creo que esta es toda la plegaria que hoy y dentro de la Cuaresma podemos hacer. Que el Señor pastoree de nuevo. Está metida sus ovejas, diríamos, como sale también en la Sagrada Escritura. Está metida entre la maleza. Necesitamos que Cristo, que es el pastor bueno, meta esa mano de amor y saque y recupere a tantas ovejas que estamos metidos en el fango y en las zarzas del pecado y de la soledad de Dios en nuestra vida. Esta lectura de la profecía de Miqueas es maravillosa, y más en este tiempo de Cuaresma, para pedirle al Señor que pastoree, que de nuevo coja el cayado, no para dar palos, para estar en la esquina de las iglesias y dar palos a aquellos que se han apartado del camino, no, para guiarnos de nuevo por la senda de la verdad y por la senda, como diríamos, de la salvación. Esta lectura es maravillosa. Y sigue también después la lectura, cuando el profeta da ánimos al pueblo y le dice: este Dios te ama. Este Dios que te ha sacado de Egipto y que te ha sacado de la esclavitud del pecado, de la muerte, por su Hijo Jesús, te ama. Y entonces este Dios, tus pecados quedan envueltos y sepultados en el fondo del mar. Hay en los movimientos carismáticos una canción, me parece, no la recuerdo bien, que dice que Dios, el Señor, envuelve tus pecados y los tira al fondo del mar. Es una canción breve, yo la escuché una vez, no se me quedó muy bien,
porque en la renovación carismática tienen por costumbre breves cantos para que los entone toda la asamblea. Y dentro de esos cantos esta plegaria y esta seguridad. El Señor envuelve tus pecados y los echa al fondo del mar, es decir, para que no salgan nunca a flote. Y esta es la realidad de la profecía de Miqueas. Miqueas que alerta al pueblo, pide a Dios, suplica a Dios que salve a ese pueblo errante. Y el pueblo de Dios hoy está errante en este mundo. Todo el mundo quiere una iglesia a su estilo, a su forma. Todo el mundo queremos hacer una virgen como nos apetece. Y esto no es así. No dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Queremos que la iglesia y los señores curas y los pastores sean a mi medida. Me aplaudan. No ese es el camino, no. El camino es dejarse guiar por el Espíritu de Cristo. No por este señor, ni por mí, ni por esta, ni por el otro. Ni por este papa, ni por este obispo, no. Por el Espíritu de Cristo. Y lo que pasa en la Iglesia nos incumbe. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser buenos, orar, ser testigos de Jesús en medio de nuestros pueblos y en nuestras pequeñas o grandes comunidades. Es triste hoy comprobar cómo muchas comunidades y muchos cristianos de primera fila, diríamos, intentan movilizar a la Iglesia, hacer una iglesia a su estilo, una virgen a su estilo, unas apariciones a su estilo, y esto no es. Por ese motivo, creo que hoy el bueno del profeta Miqueas nos pone a todos en pie de marcha. En primer lugar, una invocación, una plegaria al Señor para que pastoree, guíe a este pueblo un tanto desordenado, un tanto confuso y que necesita de su misericordia, como hemos contemplado en la segunda parte de Miqueas, para que este Dios envuelva nuestros pecados y los tire al fondo del mar, es decir, que no se vuelvan a repetir nunca, que no vuelvan a aparecer y que la Cuaresma realmente sea esto. Creo que esto es muy importante, que debemos recordar. Cuando ustedes habrán subido a Los Pinos o donde fuera, la Calleja, habrán ido a Milligori, etcétera, o donde fuera, no olvidéis toda esa subida y toda esa invocación a la Virgen. Es precisamente para esto, para dejarnos guiar por su Hijo, que es lo importante de la Virgen, que nos dio a Cristo. Y también es importante para que tenga piedad la Madre y nos diga: hijo mío, estás muy sucio, es importante y urgente que te duches. Con el sacramento de la penitencia, que veremos luego, con la oración profunda, con la caridad. Los tres elementos de la Cuaresma es invocar al Señor, como hizo Miqueas, en segundo lugar, y el segundo elemento que digo, la penitencia, que es el ayuno, la oración antes, y en tercer lugar, el no hacer mal al otro. ¿De qué me sirve a mí hacer vigilias, abstinencias, si mi lengua y mi mente van en contra del hermano? De nada. Todo es una farsa. Pues que hoy nosotros, a la luz de este lugar y de este encuentro y de esta Madre, pidamos a la Madre que realmente nos ayude a quitarnos la ropa sucia para revestirnos, como veremos luego en el Evangelio, de la túnica bautismal,
esto es, de la gracia, del arrepentimiento de nuestras vidas. Y el Evangelio que hemos escuchado, que le hemos oído tantas veces, es el Evangelio de la confesión. Cuando éramos pequeños nos enseñaban las 5 cosas, decían 5 elementos para hacer una buena confesión. Lo primero era examen de conciencia. Claro está. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? Enredado en ese pecado, en su pecado, debajo de aquella encina, se pone a recordar todo lo que ha dejado el hogar, que es el pan. El símbolo del pan es el hogar. Y se sienta allí para recordar todo su pecado, su lejanía del Padre que le ama. Y este es el sacramento de la confesión, examen de conciencia. La confesión tal vez está en desuso, o es una asignatura pendiente, y es una asignatura pendiente porque la hemos hecho de cualquier manera a veces, y por parte de los pastores, unos con la manga muy ancha y otros con la manga estrecha. Y creo que este primer paso de este Evangelio pensó, recapacitó, hizo examen de conciencia. Y en segundo lugar, ¿os acordáis? Dolor de los pecados. El joven aquel tuvo dolor de toda su vida, del paso que dio, del fango de sus pecados tuvo dolor. ¿Tenemos dolor cuando nos confesamos? ¿O es una rutina más? Y el tercer elemento, como sabéis, propósito de la enmienda. Aquel joven pecador tiene propósito. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré. Esto es realmente el propósito de la enmienda. De nada me sirve decir 4 pecados aislados si en el fondo voy a seguir siendo tan retorcido como soy. El cuarto elemento de la confesión, decir los pecados al confesor. Es decir, este hijo fue donde el Padre, pero no le da tiempo, porque el Padre le abraza, le colma de besos y de ternura. Y el quinto paso es cumplir la penitencia, que es realmente toda esa fiesta que el Padre celebra. Le pone el anillo que el joven había dejado en la mesita de su vida, de su hogar, de la filiación, eso es. Y le coloca la túnica blanca de fiesta, que es referente al bautismo. Y por último, le pone las sandalias de la esperanza, para que camine por otras sendas que no sean sendas del pecado. Esta es la parábola del hijo pródigo, comparada con los 5 elementos para hacer una buena confesión. Y aquí se refleja, en primer lugar, un Dios Padre de amor, que no tiene en cuenta nuestros pecados, y una madre también, la Virgen. Cuando un hijo llega a casa que ha vivido fuera meses o años en la droga y llama a la puerta, una madre le arrastra a casa, le mete, hijo mío, ¿a dónde? ¿A dónde has llegado? Coge, le ducha, le pone en el baño, y también lo mismo que el padre al hijo pródigo. Le colma de besos y de ternura. ¿Qué es lo que hace la madre? Cuando de verdad venimos a un lugar de apariciones donde fuere. Y entonces la Virgen María está para eso, para cubrirnos de nuestros pecados, sacarnos de esos, ponernos la túnica como el buen padre del Evangelio. No está la Virgen para que
venga oraciones y venga esto y te pido esto y te pido lo otro. La Virgen está para mirarnos con amor, mirarla con amor y dejarnos que ella nos meta en el baño de la purificación, que es el sacramento de la penitencia. Esto es lo bello. Este Evangelio no tiene desperdicio. Y por último aparece el hermano mayor. El hermano mayor es el que no ha aprovechado la estancia del Padre. Es el fariseo, el escriba y fariseo que cree que con esto ya está todo y tiene miedo a la herencia, porque aquel becerro que han matado es de él, porque el otro llevó todo lo suyo. Pues nada más, queridos fieles. Me alegro mucho compartir con ustedes esta celebración de la palabra, que es maravillosa, no tiene desperdicio. Y además, enfocada en este tiempo cuaresmal y además dentro de este primer sábado de mes, donde aparece esa gran protagonista del hombre, que es la Virgen. ¿Para qué? Para colmarnos también de besos y de ternura y vestirnos también, ayudar a vestirnos con el manto bautismal de la reconciliación y de la paz. Os deseo, querido grupo, que al marchar de aquí vayáis renovados, vayáis con la túnica bautismal, vayáis con el anillo de la filiación, ese bautismo que os identifica como creyentes, y vayáis con las sandalias de la esperanza, para saber que caminamos a un lugar seguro. Pues que hagamos realidad todo esto que estamos comentando entre todos, esas palabras tan bellas que hemos escuchado hoy en esta lectura de la palabra de Dios. Ya os he dicho que es una lectura muy completa y además para este momento y también para este lugar. Pues nada, gracias, de pie. Nos ponemos de pie para orar.